en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, verso 14 al 29. Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29. Recuerden que estamos temporalmente en una serie de predicación que se llama Contemplando a Jesús. La idea es que domingo a domingo contemplemos a Jesús y le adoremos. Contemplemos a Jesús en su misericordia, en su poder, en su piedad, en su compasión. Esa es la intención de esta serie temporal, Contemplando a Jesús. Si ha encontrado el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor, amados hermanos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron. Uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Te invito, hermanos, a inclinar tu rostro, pedir al Señor que tu corazón sea atado a este texto y que por la gracia del Señor podamos contemplar a Jesús. Oremos. Señor, Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has dado esta revelación tan grande y tan sublime de tu palabra, yo te ruego ahora que por el mismísimo Espíritu Santo que inspiró esta palabra, sea yo fortalecido y tu iglesia fortalecida por tu Espíritu para ser cautivo de esta tu palabra. Señor, somos tus ovejas y este es el pasto que tú has dispuesto para nosotros. Oh Señor, fortalécenos. Oh Señor, aliméntanos. Oh Señor, consuélanos.
Señor, eleva nuestros corazones a las glorias de Jesucristo. Haz que nuestros corazones, Señor, sean estremecidos por el poder de tu Espíritu para contemplar a Jesús en su poder, en su compasión, en su gracia, en su misericordia. Que todos nosotros seamos fortalecidos y siendo, Señor, fortalecidos y edificados por tu palabra, podamos caminar más íntimamente, más fielmente, más gozosamente con Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, Padre, tu bendición sea sobre nosotros y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted entiende la razón por la cual la lectura antifonal estaba en el mismo capítulo que esta lectura. Porque luego del monte de la transfiguración, nos movemos al valle de la desolación. Y esto es un patrón típico. Esto es un patrón típico en las Escrituras. Es decir, movernos de momentos gloriosos y sublimes, movernos de momentos de gloria a momentos donde vemos la miseria humana a todo color. Las Escrituras están llenos de estos pasajes o llenos de estos patrones, donde el pueblo de Dios experimenta la gloria de Dios, el poder de Dios, y luego nos encontramos con la cara más fea, más horrible ¿de qué? De un mundo caído y degenerado por el pecado. Entonces, nos movemos de la gloria de Dios a las miserias del mundo caído. Y para que me sigan en esta ilustración, piense por un momento en Moisés. Moisés está en el monte Sinaí, Moisés está disfrutando de la presencia de Dios, Moisés recibe las tablas de la ley, él está en la gloria de Dios en el monte Sinaí, y cuando baja del monte Sinaí, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con la miseria del pecado. Se encuentra con la miseria, el pecado, la rebelión y la idolatría de Israel. Y esto también sucedió con otro personaje, y esto es muy interesante, que acompañaba a Jesús en el monte de la transfiguración. Recuerde que estaba Moisés y el otro personaje era Elías. Elías estaba en el monte Carmelo. Este es el hombre que ora y es el hombre que ve descender fuego del cielo, que consume el sacrificio y que seca el agua que el sacrificio había mojado. Elías destruye a los profetas de Baal y de Acera. Pero luego ese mismo profeta Elías está escondido en una cueva, muerto de miedo, porque la reina Jezabel ha ordenado matarle. Esos son los patrones constantes que vemos en las Escrituras. Momentos de gloria y momentos de miseria. Momentos de mucha luz, momentos de oscuridad. Momentos donde vemos el poder de Dios, momentos donde vemos la debilidad de los hombres. Y el Evangelio, salvándonos. El Evangelio restaurándonos. El Evangelio fortaleciendo nuestros corazones. Dios tomándonos. Dios no desechándonos. Eso es justamente lo que vemos acá en este pasaje. Y muchas veces nosotros como Pedro queremos atesorar los momentos de gloria, ¿o no? Como Pedro queremos atesorar los momentos de gloria. Hoy que estuvo lindo el culto el domingo pasado, pero no encontramos con el día lunes. Hermanos, vamos a tener muchos cultos hermosos, vamos a tener muchos cultos donde disfrutemos la presencia del Señor, pero recuerden que el lunes te encuentras con la cara más fea de un mundo caído. Decían los antiguos puritanos que el día domingo es el día donde la iglesia se recrea y se prepara para la gloria celestial. Pero el día lunes es el día lunes donde atraviesas por el desierto. Y así vamos atravesando por el desierto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta que llegamos al día domingo y nos encontramos una vez más ¿con qué? Con este anticipo de la gloria celestial. Entonces, muchas veces nosotros como Pedro queremos quedarnos en esos momentos de gloria.
Piensen lo que decía nuestro hermano. Pedro vio la transfiguración de Jesús y Pedro dijo, el reino ya llegó. El reino ya está consumado. Maestro, quedémonos acá. No, Pedro. No, Pedro, porque debajo de este monte está la miseria humana. A los pies de este monte hay endemoniados. A los pies de este monte hay enfermos. A los pies de este monte hay pecadores. A los pies de este monte hay afligidos. Y yo he venido a morir por ellos. No, Pedro, no nos vamos a quedar acá. Vamos a bajar. Martín Lutero dijo que nosotros los cristianos somos llamados a seguir la teología de la cruz y no la teología de la gloria. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros será glorificado en esta vida. No alcanzamos la gloria aquí. No alcanzamos la gloria aquí. Al igual que nuestro maestro, debemos seguir sus pisadas. Y antes de llegar a la gloria, ¿por dónde tenemos que pasar? Por la cruz. Pero no temas, porque el maestro ya pasó por ahí. No temas. Entonces, en este mundo, amados hermanos, lucharemos con la debilidad. Sí, yo, tú, nosotros, vamos a luchar con nuestras debilidades. Peregrinando hacia la patria celestial, vamos a luchar con la debilidad, vamos a luchar con la incredulidad, vamos a luchar con la oscuridad de nuestros propios corazones. ¿Te has preguntado muchas veces por qué hay oscuridad en tu corazón? Y dices, ¿soy salvo, Señor, o no soy salvo? ¿Qué pasa? Sí, eres salvo. Sí, eres un amado de Dios. Sí, eres un escogido de Dios. Sí, eres un elegido de Dios. Dios te ha llamado, Dios llamó a tu familia. Sí, eres salvo. Pero aún mantienes, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa te acompañará hasta que el día el Señor te llame? Esa naturaleza pecaminosa. El cristiano tiene dos naturalezas. Aquella naturaleza que procede del Padre, del Espíritu, que ha nacido de nuevo, y la antigua naturaleza. Y de esa antigua naturaleza proviene ¿qué cosa? La oscuridad del corazón. Sí, hermanos, en este mundo tendremos que luchar contra la debilidad, contra la incredulidad, contra la oscuridad. Y es más, la iglesia, nosotros la iglesia, tendremos que perseverar y servir en un mundo de Vilsipap. ¿Es Narnia? ¿No? En un mundo de dolor, en un mundo de miseria, en un mundo de sufrimientos, en un mundo de relaciones rotas, en un mundo de vidas humanas rotas. Ese es el mundo que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Ese mundo de maldad, ese mundo de dolor, ese mundo de sufrimiento estallan delante de nuestros ojos cada día. Vienes acá domingo tras domingo y vienes cargado ¿de qué? De todas estas historias de dolor, de todas estas historias de sufrimiento y miseria que acompañan tu día a día. ¿Y cuál es nuestro único refugio? ¿Cuál es nuestra única esperanza? El Cristo glorificado, resucitado y ascendido, que murió por nuestros pecados y ha vencido al mundo para que nosotros venzamos con él. Ese fue el escenario que luego de este gran momento de la glorificación recibió a Jesús, a Pedro, a Santiago y a Juan. Piensen por un momento. Estos tres discípulos, Pedro, el más bocón, Santiago, el más tímido, y Juan, el intuitivo, conversando con el maestro, con una charla teológica impresionante. ¿Qué pasó aquí, maestro? ¡Wow!
Apareció Moisés, ¿lo viste? Apareció Elías, ¿lo viste? ¿Lo viste? Así, yo me imagino esta conversación. Van bajando el monte y de pronto se encuentran con la verdadera cara de este mundo desfigurado por el pecado. De la presencia del Cristo transfigurado, los discípulos se movieron rápidamente a la miseria del mundo desfigurado por el pecado. ¿Y con qué se encontraron? Con un niño poseído por el diablo. Un niño endemoniado. ¿No es algo cruel? ¿Esperas ver un adulto poseído por el demonio? ¿Esperas ver un hombre viejo que ha recorrido la vida poseído por el diablo? Pero ves a un niño esclavo del pecado y de Satanás, a un muchacho desfigurado por la posesión demoníaca. Cuando Jesús y sus discípulos bajan, porque ahí estaba el resto de los otros discípulos. Recuerden cómo aconteció esta historia. Jesús no tomó a todos sus discípulos para ir al monte de la transfiguración. Solamente tomó a su círculo más íntimo. Ese círculo íntimo era Pedro, Juan, Santiago. Bajaron ellos tres con Jesús y ¿con qué se encuentran? Aquí estaban el resto de los discípulos, los 9 restantes. Discípulos débiles, escribas contenciosos. Ahí estaban los escribas. Recuerden que los escribas eran estos religiosos que buscaban cada detalle, cada error en los discípulos o buscando algún supuesto error en Jesús. ¿Para qué? Para acusarlo. Ellos eran la PDI de la teología del Nuevo Testamento. Buscaban errores en los discípulos y en Jesús para acusarlos. Aquí estaban estos escribas contenciosos. Y en medio de estos escribas contenciosos y discípulos débiles y confundidos, un padre que no tiene respuesta al dolor y el sufrimiento de su hijo. ¿Puede ver cuán dramática es la escena? Un padre que no recibe respuesta al dolor y al sufrimiento de tu hijo. ¿Qué pasa con tu corazón cuando un doctor te dice la enfermedad de tu hijo no tiene cura? ¿Vives tranquilamente con eso? No. Quienes somos padres sabemos que agotamos hasta el último recurso. No dormimos, no descansamos. Y aquí está este padre afligido que no tiene respuesta al sufrimiento de su hijo. ¿Y quién acompaña este escenario? Una multitud que estaba mirando. ¿Sabe qué miraba esa multitud? El debate. Mire la patética escena. El padre con su sufrimiento, este niño endemoniado, los escribas y los discípulos debatiendo. Es horrible, ¿no? Los discípulos estaban debatiendo. Y surge esta pregunta de Jesús. ¿Nuestro Señor se enoja? No, él es blanco, él es hippie, ¿no? Nunca se enoja. ¿Nuestro Señor se enoja? Sí. La persona que más se enoja en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Dios. El enojo es una emoción santa. Él se enoja. Y surge esta pregunta con molestia. ¿Qué discuten con ellos? Dice Jesús. Ve el escenario y les dice, ¿qué discuten con ellos? O sea, con los que menos deben discutir son con los escribas, pero ¿por qué discuten con ellos cuando el diablo hace y deshace? ¿Por qué están discutiendo con ellos cuando el diablo hace y deshace, cuando el diablo aplica sufrimiento y dolor a este padre y a este niño? ¿Y qué ocurrió? Los discípulos no respondieron nada. Los discípulos guardaron silencio. Los discípulos no respondieron. Ahora, podemos pensar la razón por qué no respondieron. Estos discípulos habían sido humillados. ¿Quién los humilló? ¿Quién los puso en ridículo? ¿Quién los dejó a ellos como un montón de charlatanes fascinerosos? ¿Quién los dejó como un montón de chantas mentirosos? Los escribas.
¿Por qué? Porque supuestamente los discípulos podían expulsar al demonio. Los discípulos habían recibido poder y autoridad de Jesús, ¿recuerdan ustedes? Podían haber expulsado al demonio, pero los maestros de la ley, viendo que el exorcismo había fallado, comenzaron entonces a burlarse de estos discípulos. Y al burlarse de estos discípulos, ¿qué autoridad comenzaron a cuestionar los escribas? La autoridad de Jesús. Y Jesús no lo puede tolerar. Pero, la pregunta quedó sin respuesta. Y la pregunta quedó ahí sonando en el aire. ¿Por qué ustedes están debatiendo con estos escribas? Y mientras la pregunta sigue sonando en el aire, los discípulos, en lugar de buscar a Dios, los discípulos, en lugar de mirar a Jesús, los discípulos, en lugar de humillarse y correr a Jesús, siguen debatiendo. ¿Lo entiende? Siguen peleando, siguen debatiendo, en lugar de volverse a Jesús. En lugar de humillarse, ser humildes y acercarse a Jesús, siguen debatiendo mientras el demonio ataca con toda libertad a este muchacho indefenso. Los discípulos estaban debatiendo y el diablo seguía sin ser confrontado. Esto se parece un poco a lo que sucede hoy con la iglesia. Sí, hermanos. Las iglesias perdemos mucho tiempo en disputas necias, en lugar de vivir conforme a la autoridad que ha recibido de parte del Señor. Pero el Señor no se quedó así. Mientras estos discípulos estaban discutiendo, debatiendo, y Satanás hacía de las suyas trayendo dolor a este muchacho, Jesús dejó la pregunta: ¿por qué están debatiendo? Y la pregunta fue respondida por el propio Padre. ¿Qué dice el texto? El padre que sufre, el padre que tiene el corazón completamente quebrantado por el dolor de su hijo, le dice a Jesús: traje mi hijo a ti. ¿Qué esperaba ese padre al ver a los discípulos? Esperaba ver a Jesús. Traje mi hijo a ti. Traje mi hijo a ti. Yo quiero que guarde eso en su corazón. Cuando alguien visita una iglesia por primera vez, cuando una persona afligida por los dolores y sufrimientos del mundo, ¿con qué espera encontrarse en la iglesia? Con Jesús. Con Jesús. Él tiene la respuesta. Él tiene la sanidad. Él tiene el consuelo. Él tiene el poder. Hermanos, pero si Jesús no está con nosotros, no valemos nada. Somos un montón de gente especulando. No valemos nada. Este padre trajo a su hijo con su dolor a Jesús. Mateo dice que este padre se arrodilló. Piensa en el dolor de este padre. Mateo se arrodilla y llama a Jesús Señor. Lucas dice que este hijo era el único hijo de este padre. Y Marcos es el único que da más detalles. Mateo y Lucas no pasan los 8 versículos en esta historia, pero Marcos es el que nos da muchos más detalles. Y Marcos detalla que cuando el demonio toma al muchacho, ¿qué hace el demonio? Lo sacude, echa espumarajos, hace que el niño cruja los dientes, hace que el niño se quede tieso, a veces lo arroja al fuego, a veces lo arroja al agua, ¿con el propósito de qué? Con el propósito de matarle. Con el propósito de matarle. Quiero hacer un punto acá. Hermano, si alguna persona piensa que acercándose a Satanás, al ocultismo, a los demonios, a las ciencias mágicas ocultas, va a encontrar algún beneficio, esa persona está loca, está demente. El mundo espiritual demoníaco busca la destrucción del hombre. Personas que juegan con el tarot,
Personas que coquetean con el mundo espiritual demoníaco solo traen daño y destrucción a sus propias vidas. Piensen eso. Este demonio poseyó a este niño y buscaba la destrucción de este muchacho. Buscaba la destrucción de este muchacho. El muchacho lleva en su cuerpo las marcas del sufrimiento. No puede escuchar, no puede hablar. Piensen en eso. El muchacho lleva en su cuerpo las marcas del sufrimiento porque este espíritu demoníaco le ha hecho sordo y mudo. Este espíritu demoníaco le ha hecho sordo y mudo. Este muchacho puede ver el sufrimiento de su padre, pero no puede clamar. Este muchacho puede ver el sufrimiento de su padre, pero no puede recibir consuelo porque está sordo. Y espiritualmente hablando, hermanos, ¿no es acaso ese el estado del pecador? ¿No es el estado de la persona que está lejos de Dios? Está sordo a la buena nueva del Evangelio. Y está mudo porque no puede clamar. Está mudo porque no puede confesar. Está mudo porque no puede decir, Señor, sálvame, perdóname. El día en que tú dijiste, Señor, perdóname, fue porque el bendito Espíritu Santo obró en tu corazón. Y Él quitó la mudez al darte un corazón nuevo. El día en que oíste las buenas nuevas del Evangelio fue porque el bendito Espíritu Santo desató tus oídos. Pero este muchacho está cautivo. Cautivo, no puede hablar, no puede oír razón ni consuelo para su condición. Esa es la condición del hombre sin Dios. El hombre sin Dios está muerto, está esclavizado, está encerrado, es posesión de Satanás. El hombre muerto en delitos y en pecado, lejos de Dios. Esa es su condición. Esclavo del diablo y del pecado. Aquí también podemos ver la obra demoníaca, cómo opera Satanás, cómo Satanás opera aquí para destruir la imagen de Dios en el hombre. Piensen en eso. Satanás odia a Dios y Satanás odia al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Hombre y mujer son creados a imagen de Dios. Tú eres valioso, tú mujer eres valiosa porque eres creada a imagen de Dios. Y Satanás lo odia. Odia tanto a Dios como odia al hombre. Porque ellos, los ángeles, no fueron creados a imagen de Dios. Son espíritus. Y este demonio azota a este niño, busca destruir la imagen de Dios. Y así también nosotros podemos pensar que donde hay opresión, donde hay destrucción, donde hay desfiguración moral, mental, espiritual y física, ahí está la obra del diablo. Ahí está la obra del diablo. ¿Cuántas niñas decentes, criadas en buenos hogares, escuchando ideologías demoníacas, se han completamente desfigurado? ¿Cuántos niños creados decentemente en hogares han sido desfigurados por ideologías demoníacas? No solamente sus mentes han sido atormentadas, no solamente sus mentes han sido desfiguradas, sino que también sus propios cuerpos. Hermano, detente conmigo acá y piensa, la ideología de género, detrás de la ideología de género que busca la mutilación del cuerpo del hombre y de la mujer, está Satanás que odia la imagen de Dios en el hombre. No trances con eso. No trances con eso. No te equivoques. Ahí está la obra del diablo. Y cuando Jesús vio el caso de este padre con este niño endemoniado,
Jesús no dijo, esta es una enfermedad más. Jesús no dijo, parece que esto es un caso de epilepsia. Se parece. Pero en primer minuto Jesús dice, esta es una posesión demoníaca. Aquí hay un ataque demoníaco. ¿Qué nos enseña Jesús? Que los demonios son reales. Los demonios son reales, hermanos. Hay potestades de maldad, hay huestes de maldad que operan en este mundo, que buscan la destrucción del hombre. Los demonios son reales. Y no solamente los demonios son reales, los demonios son capaces de infligir dolor, sufrimiento. Los demonios son capaces de atormentar físicamente y mentalmente. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento a quién Satanás atormentó físicamente? ¿A quién Satanás en el Antiguo Testamento atormentó físicamente? A Job. ¿Qué hizo Satanás con Job? ¿Le privó de sus bienes? ¿Trajo destrucción y muerte a su familia? ¿Trajo una enfermedad? ¿Una llaga horrible que cubría su cuerpo? ¿Pero qué no pudo hacer Satanás? No pudo tocar su alma. Pero sí tienen esa capacidad Satanás y los demonios para infligir y para traer sufrimiento físico y mental, como vemos en este niño. Este niño era atormentado, este muchacho era atormentado por los demonios. Y es cierto, los síntomas se parecen a la epilepsia, pero Jesús no lo atribuye a una enfermedad física. Jesús dice claramente que es Satanás que está buscando destruir al niño. En nuestras propias fuerzas, tú y yo somos indefensos contra el ataque demoníaco. Yo quiero que entienda eso. Tú y yo somos completamente impotentes al ataque demoníaco en nuestras propias fuerzas. A los poderes sobrenaturales, a los poderes demoníacos, nosotros no los podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que enseña 1 Juan 5:19. 1 Juan 5:19 dice, ¿sabemos qué? Que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el maligno. ¿Por qué Satanás no hace y deshace contigo? ¿Por qué Satanás no trae destrucción a tu casa? ¿Por qué Satanás no puede desfigurar completamente tu vida y la vida de tu familia? Porque estás bajo el cuidado de Dios, bajo el pacto. Y así también tu familia. Pero aquellos que están lejos de Dios, sin Dios, están expuestos a todos los ataques demoníacos. Eso dice con claridad Juan. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué le ocurre al cristiano? Yo quiero hablar de esto. ¿Qué le ocurre al cristiano cuando comienza a rechazar la palabra de Dios? ¿Qué le ocurre al cristiano cuando comienza a rechazar los medios de gracia? ¿Qué le ocurre al cristiano cuando comienza a apartarse? ¿A quién se expone? Santiago dice, acérquense a Dios, sométanse a Él y el diablo huirá de vosotros. Pero en la vida de los incrédulos, ellos no tienen la palabra de Dios. Ellos no tienen los medios de gracia. Ellos no tienen una iglesia donde acudir. Ellos están expuestos a todos los ataques del maligno. Están expuestos a todos los ataques del maligno. Piensa en eso, piensa en los familiares tuyos, piensa en amigos tuyos y siente compasión. Expuestos a los ataques del maligno. No tienen ninguna autoridad para resistir ¿a quién? A Satanás y a los demonios. ¿No es eso acaso lo que acontece en las calles de Santiago?
Mira las calles de Santiago hoy. ¿Y qué vas a ver en las calles de Santiago hoy? Vas a ver a una generación completamente entregada a la maldad. Vas a ver a una generación completamente entregada a la delincuencia. Vas a ver una generación completamente entregada a la rebelión moral. Vas a ver a niños jóvenes desfigurados por el pecado. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, el diablo. Pero no solamente mires tan lejos en las calles de Santiago, mira también en tus propios familiares. Mira también en tus propios familiares y verás que hay historias de desfiguración moral. Sí, hermanos, ese es nuestro mundo. Medita cómo cada día lunes en este país, cada día lunes en esta capital, personas poseídas por la desesperación, personas poseídas por el sinsentido de la vida, se arrojan a las líneas del metro. ¿Quién está detrás de eso? Satanás vino para matar, robar y destruir. Es obra del diablo. Satanás vino para matar, robar y destruir. Y Satanás obra así en este mundo caído, desfigurado por el pecado. Pero precisamente, y aquí suena la gloria del Evangelio, precisamente Dios entró a este mundo desfigurado. Precisamente Dios viene a familias desfiguradas por el pecado. Precisamente Dios viene a dar libertad a los cautivos. Precisamente Cristo el Señor vino para servir y para dar su vida en rescate de los perdidos. Satanás viene para matar, robar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿No es acaso eso lo que hemos recibido de parte del Señor? Cuando el viejo Policarpo fue llevado ante la presencia del procónsul para ser ajusticiado, este viejo siervo de Dios de la iglesia del segundo siglo, el procónsul le dijo, niega a Jesucristo y no tendrás que ser ejecutado. Y este viejo hombre dijo, 84 años he servido a mi Señor y solo Él me ha hecho el bien. Pero cuando no estabas con Cristo, ¿qué te entregó Satanás? Miseria, dolor, esclavitud, opresión. Y cuando llegó el bendito evangelio, solamente has recibido el bien y la misericordia del Señor. Cristo Jesús, entonces, como ha venido para dar vida en abundancia a los que creen en Él, mira el versículo 19. Jesús responde. Marcos 9, verso 19. ¿Cómo responde Jesús? ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? ¿Qué pasó, Señor? Este es Jesús. ¿Qué significa esto? Medita esto en esta mañana. A nuestro Señor Jesucristo no le da lo mismo nuestra incredulidad. A nuestro Señor Jesucristo no le da lo mismo la tibieza de nuestros corazones. A nuestro Señor Jesucristo no le da lo mismo tu incredulidad. Nuestra incredulidad le ofende. Nuestra incredulidad le ofende. ¿Y por qué le ofende? Porque Él te muestra el bien, la misericordia, su bondad todos los días y tú no tienes ningún derecho a dudar de Él. Ninguno. Duda de tus dudas, pero nunca dudes de Él. Duda de tus dudas, pero no dudes de su santo carácter. No dudes de sus promesas. No dudes de su amor. No dudes de su compasión hacia ti, hacia tu familia, hacia tus hijos.
Esa es la pregunta que sale del corazón de Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Hay algunos eruditos que interpretan esto hasta cuándo como un deseo de Jesús, ¿sabe de qué? De ir rápidamente ¿a dónde? A la cruz. Porque después de la cruz viene Pentecostés. El gran derramamiento del Espíritu Santo que empodera a la iglesia para vivir en una fe más certera. ¿Hasta cuándo? ¿Qué podemos hacer de esto entonces? Que este clamor revela que la incredulidad es el problema. Todos sus problemas espirituales, queridos hermanos, no vienen de afuera, vienen de su propio corazón. Todos sus problemas espirituales se deben a la incredulidad. Ese es su problema. Y este era el problema de los discípulos. Walter Marshall, que era un puritano, escribió un gran texto sobre la santificación. Pero antes de escribir ese gran libro sobre la santificación, uno de los libros más hermosos, él tuvo muchos problemas de fe. Y él buscó consuelo leyendo a otros puritanos, hasta que un día conoció a Thomas Goodwin. Thomas Goodwin tiene un libro que se llama El corazón de Cristo para los pecadores. Es hermoso ese libro. Y Goodwin presionó a este hombre diciéndole lo siguiente: tú has confesado muchos pecados buscando la seguridad de tu salvación. Tú has confesado muchos pecados buscando tener mayor seguridad del amor de Dios. Pero ¿sabes lo que no has hecho? Tú no te has arrepentido del pecado más grande de tu vida. El pecado más grande de tu vida es tu incredulidad, porque tú no crees que Dios te ama. Y esa es la raíz de todos tus problemas. No crees que Dios te ama. La incredulidad, queridos hermanos, nos hace sentir que no necesitamos depender de Dios. La incredulidad nos hace creer que no debemos buscar a Dios en nuestros problemas. La incredulidad nos hace confiar más ¿en quién? En nosotros mismos antes que en Dios. La incredulidad nos hace creer, escuche bien, que no hay esperanza. La incredulidad te hace creer que todo ya terminó para ti. La incredulidad te hace creer que Dios te desechó. La incredulidad te hace creer que Dios te olvidó. La incredulidad te hace creer que Dios no tiene un futuro preparado para ti. La incredulidad te hace creer que tus hijos están a la merced de este mundo caído. Todo eso surge de la incredulidad. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y como Él vino para deshacer las obras del diablo, Cristo ordenó que trajeran al muchacho poseído. Tráiganlo. Y cuando llevaron al muchacho poseído, ese espíritu demoníaco vio a Jesús. ¿Y qué hizo? Lo sacudió con violencia. ¿Por qué crees tú que el espíritu demoníaco hizo eso? De sacudir con violencia, hizo que se revolcara en el suelo, hizo que echara espuma por la boca. ¿Por qué hizo eso el espíritu demoníaco cuando trajeron al muchacho delante de Jesús? Para demostrar todo su odio contra el reino de Dios. ¿Sabe lo que me llama la atención de este texto? La calma de Jesús. ¿Ha pensado en eso? Lo vimos en Marcos hace poco, cuando Jesús calma la tempestad. Jesús siempre está en control. Jesús siempre está en control. Él no se desespera, Él no se pone nervioso, Él no se pone inquieto. Fíjese en esta escena. El demonio hace que el niño se revuelque, el demonio hace que el niño tire espuma por la boca, el demonio hace que el niño convulsione. ¿Y Jesús cómo está? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No temas. Ese es tu Señor. Cuánta paz, cuánta seguridad,
¡Cuánta confianza! Alrededor de ti puede estar destruyéndose el mundo. Alrededor de ti vienen olas inmensas y Jesús está a tu lado y te dice, calma, tranquilo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa es la paz que nos da el Salvador. La seguridad que nos entrega Jesús. Y vemos en el texto esto tan hermoso. Jesús no le puso atención al escándalo que estaba haciendo el demonio. ¿A quién le pone atención Jesús? Mira el texto. Jesús se volcó y se acercó al Padre y le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo que le sucede esto? ¿Hace cuánto tiempo que tú ves a tu hijo así en estas condiciones? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Sabe lo que está haciendo aquí Jesús? Antes de hacer cualquier milagro, antes de hacer cualquier expulsión de un demonio, Jesús está consolando el corazón de este padre. No te dan ganas de decir, gloria a Dios. No te dan ganas de decir, bendito Jesús. Hermanos, aquí hay compasión de Jesús destilando como un río. Jesús no hace nada sin atender el corazón de este padre primeramente. ¿Eso qué significa? Jesús no lo trató como un trámite. Jesús no dijo, sí, este es un exorcismo más, esto es muy fácil para mí. A ver, fuera. Jesús pudo haber dicho eso, hermanos. Jesús pudo haber dicho, ya, déjate de dar la hora, ándate. Jesús pudo haber dicho eso, pero Él vino para salvar y ministrar vida. Entonces atiende el corazón de este padre. Él atiende el corazón de este padre sufriente. No fue un trámite más, no fue un milagro más. Jesús ministró vida. ¿No es acaso eso lo que hace Jesús contigo? Cuando tú le llevas tus problemas, cuando tú le llevas tus enfermedades, cuando tú le llevas tus preocupaciones, Jesús no dice, esta es una oración más, la voy a anotar en la lista. No, Jesús se da el tiempo de ministrar tu corazón. Jesús se da el tiempo de decirte, calma, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Él se preocupa por nosotros. Él se preocupa por ti. No te trata como un número más. No te trata como muchos de los empleados. No quiero faltar el respeto a ningún empleado público, si hay alguno presente, pero no te trata como un empleado público que crees que eres un número más. Jesús se detiene, como dice un antiguo himno, trae a Él tu triste historia. Él quiere oírla. Y Él te salvará. Ese es Jesús, hermanos. Entonces la compasión desbordada por Jesús, hizo que el Padre respondiera. ¿Qué hizo el Padre? Contó toda la verdad. Desde niño, Señor. Desde niño, desde niño. La compasión de Jesús hizo que el Padre dijera entonces después, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Te das cuenta cómo la compasión de Jesús inflama también en nosotros qué cosa? La confianza. Él es compasivo, misericordioso y bondadoso, por lo tanto, hay confianza para contarle todo. Entonces el Padre dijo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le señaló la única forma en la cual cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño puede recibir algo de Jesús. Esa única forma, ¿cuál es? La fe. La fe. Una super fe, una mega fe, una fe perfecta. La fe de un teólogo. ¿No? La simple fe sencilla en quién? El autor
y consumador de la fe, Jesús. Jesús le señaló la fe. Jesús lo movió a la fe y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿cree usted? Al que cree, todo le es posible. Es hermoso pensar en este intercambio de palabras. Señor, si hay algo que puedas hacer por nosotros, ten misericordia. Y Jesús respondió, ¿qué? Si tú crees, todo lo puedo hacer. Todo. Para el que cree, todo es posible. Entonces, ¿qué dijo el Padre? El Padre en el texto griego dice que gritó. En el texto griego dice que gritó, creo, creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, Señor, yo creo que tú puedes hacer esto. Tengo dudas, pero aún así, Señor, ayúdame a seguir creyendo. Alabado sea Dios. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ah, lo siento. Hoy no te puedo atender. Te atenderé y te voy a recibir cuando tengas una fe sin dudas. No puedo hacer el milagro. Mientras no vengas acá conmigo con una fe perfecta, yo no voy a hacer nada por ti. ¿Le dijo eso el Señor? Tampoco te lo dirá a ti. Alabado sea Dios. Tampoco te lo dirá a ti. Creo, ayuda a mi incredulidad. Su fe era débil, pero era real. Su fe era débil, pero era real. ¿Por qué era real? Porque la fe débil que se abraza de un Cristo real obtiene el poder de un Cristo todopoderoso. Su fe era débil. Su fe era débil, pero obtuvo todo el poder de un Cristo todopoderoso. Eso ocurre también contigo. Jesús entonces vio la multitud, se acercó y reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu que produce mudez y sordera. Esa sería la correcta traducción. Porque ustedes leen en su Biblia y dice que el espíritu era sordo y mudo. No, el espíritu no era sordo y mudo. El espíritu demoníaco producía en el niño sordez y mudera. Entonces una correcta traducción sería, espíritu que produce mudez y sordera, te ordeno, sal de él y nunca vuelvas a entrar en él. ¿Y sabe lo que ocurrió? El espíritu que mantenía mudo a este niño, ¿qué dice el texto? Salió dando alaridos. ¡Ay! El espíritu que mantenía mudo a este niño salió aullando. Ese es el poder de Jesús. No hay demonio, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista que se resista al poder de Jesús. Ese es Jesús. Sal y no vuelvas más. El muchacho quedó en el piso como muerto. ¿Qué hizo Jesús? Todavía no termina mi trabajo. Jesús le tocó. Quiero que mediten esto. Jesús le tocó, Jesús lo enderezó y Jesús lo levantó. ¿No es acaso lo que Jesús ha hecho con nosotros los pecadores? Él ha tocado tu corazón con su Espíritu Santo y tu palabra. Él ha enderezado tus caminos. Él te ha levantado de la muerte, del pecado, del dolor, de la miseria. Vemos algo mucho más hermoso acá también, que la imagen de Dios que estaba siendo desfigurada por el pecado y por el diablo fue restaurada entonces ¿por quién? Por Jesús. Pero aquí hay otra cosa más emocionante y conmovedora.
Lucas, capítulo 9, versículo 42, no lo dice Marcos, pero lo dice Lucas. Lucas dice que Jesús, al levantarlo, al tomarle de la mano, se lo devolvió ¿a quién? A su padre. Qué hermoso esto. A su padre. Ese padre sufría por este niño. Y el Evangelio le devolvió a ese hijo, que parecía perdido y desfigurado por el pecado. ¿Tienes algún hijo lejos? Tráelo a Jesús en tus oraciones. Llévalo a Él. Preséntaselo a Él. Y Él hará. Ahora, finalmente, luego que los discípulos vieron todo esto, preguntaron, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Recuerden ustedes que Jesús le había dado autoridad a los discípulos para expulsar y echar fuera demonios. ¿Recuerda usted el pasaje de Lucas capítulo 10, cuando se nos muestra que vuelven los 70 con mucho gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan? ¿Por qué no pudieron? Tal vez fracasaron en la invocación. Tal vez fracasaron por una mala práctica del exorcismo. ¿Por qué fracasaron? Escúcheme bien esto. Su fracaso no fue por el método. Su fracaso no fue por una invocación mal hecha. Su fracaso fue relacional. Sí, su fracaso fue relacional. Su fracaso vino de la falta de comunión con Dios y la incredulidad. Y esa es la razón por la cual Jesús dice, este género, hablando de todo lo que tiene que ver con posesión demoníaca, no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno, ¿qué nos señalan? Comunión con Dios. Ellos fracasaron porque dejaron de lado la comunión con Dios. ¿Sabe dónde ocurre esto también? En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 13 al 20, la historia de los exorcistas de los hijos de Exeba, los 7 exorcistas de los hijos de Exeba, que andaban por ahí expulsando demonios, y se acercan estos 7 exorcistas y ven un endemoniado y dicen, en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal fuera. ¿Y qué dijeron los demonios? A Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ni su abuela los conocía. ¿Quiénes son? Y entonces los demonios saltaron sobre estos exorcistas ambulantes y los poseyeron y los trataron muy mal. ¿Por qué fracasaron los discípulos? Fracasaron por su falta de comunión con Dios. Este género con nada puede salir, le respondió Jesús, sino con oración y con ayuno. Jesús no está diciendo que algunos demonios salen con más oración y con más ayuno. No está diciendo eso Jesús. Jesús está diciendo que no podemos enfrentar los conflictos espirituales sin depender de quién, sin depender de Dios. No podemos, hermanos. No podemos. La oración y el ayuno son necesarios para la guerra espiritual. Recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si todo lo puedo en Cristo, fuera de Cristo, nada puedo hacer. Pero ¿qué te enseña el mundo? El mundo te enseña que la autosuficiencia, el mundo te enseña que el empoderamiento son valores muy atractivos, ¿o no? Sé una mujer autosuficiente, sé una mujer empoderada. Suena bonito para la cultura del mundo. Pero para nosotros que somos ovejas, no. No.
Tú eres una oveja, no eres un león. Eres una oveja, no eres un tigre. Eres una oveja, no eres un lobo. Si eres una oveja, dependes de tu pastor, Jesucristo. Por lo tanto, la autosuficiencia y el empoderamiento son valores mundanos que dañan nuestra vida espiritual. Y cada vez que nosotros tomamos esos valores, fracasamos. Fracasamos rotundamente. Eso fue lo que pasó con estos discípulos. Cristo les había dado autoridad a los discípulos para echar fuera demonios, pero ellos no dependieron de Dios. ¿Qué vemos en Jesús? Toda su vida de milagros fue una vida que estaba cubierta por oración. Es decir, los discípulos quisieron ejercer el don sin depender de Dios. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Fracasamos. Y esto es un mensaje para nosotros, la iglesia. Si queremos ser iglesia sin buscar a Dios, sin tener comunión con Dios, hermanos, no servimos en el reino. ¿Sabe por qué? Porque van a venir personas endemoniadas. Van a venir personas atribuladas por el mundo. Van a venir pecadores desfigurados por el pecado. Van a venir familias destruidas por el pecado. Van a venir para encontrarse con Jesús. ¿Y qué le vamos a ofrecer? ¿Un debate? ¿Una conferencia? ¿Una terapia? No, hermanos, necesitamos el poder de Jesús. Necesitamos desesperadamente el poder de Jesús. El poder que toca, el poder que sana, el poder que restaura. El poder de Jesús. El poder de Jesús para traer nueva vida. Ahora, cuando usted ore y ayune, no estamos orando y ayunando para tener un poder autónomo. No, esa es una falsa creencia. No oramos ni ayunamos para tener poder. Oramos y ayunamos para tener más, escúchame bien, para tener más de una persona que se llama Jesús. Oramos y ayunamos para tener más de sus palabras. Oramos y ayunamos para tener más de su carácter. Oramos y ayunamos para tener más de su compasión, más de su misericordia. Cuando oramos y ayunamos, pasamos tiempo con Jesús y nos parecemos a Jesús. Y cuando la gente viene a la iglesia, ¿con quién se encuentra? Con Jesús. Yo no quiero que se encuentren con Néstor. Yo no quiero que se encuentren con Darío. Yo no quiero que se encuentren con Elías. Yo no quiero que se encuentren con Percy. Yo no quiero que se encuentren con ninguno de ustedes. Yo quiero que se encuentren con Jesús. Si me miran a mí, son fallas, debilidades y fracasos, pero Él no falla. Jamás. Por eso, hermanos, la vida espiritual es una vida que se vive contemplando, buscando y caminando con Jesús. Finalmente, no podemos servir a una generación incrédula sin fe. No podemos servir a una generación incrédula sin fe. Y no podemos tener fe sin depender de quién? De Cristo. Pero ¿qué nos dice Jesús? Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Quién está con nosotros? Jesús. ¿Qué significa en la práctica eso? Él todavía liberta a los endemoniados. ¿Lo escuchó? Como iglesia presbiteriana sí creemos que Jesús liberta a los endemoniados. Él todavía hace milagros, Él todavía sana, Él todavía salva y perdona, Él todavía transforma. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos y su evangelio triunfará. Por lo tanto, hermanos, te desafío esta semana a tomar un tiempo para orar y ayunar por tu iglesia. Busquemos al Señor en oración. Te invito humildemente, quien pueda hacerlo, a doblar sus rodillas y en este momento buscar al Señor. Quien pueda hacerlo, hágalo. Pero yo voy a doblar mi rodilla porque necesito más de Cristo. Oremos.
Bondadoso Señor, bondadoso Rey, sin ti nuestra vida, Señor, está a merced de los poderes de la maldad de este mundo. Sin ti, Señor, no podemos. Nuestros ministerios, Señor, nuestras iglesias, Señor, sin ti no valen nada. Señor, te necesitamos. Señor, hemos fracasado. Hemos fallado como estos discípulos en tantas áreas. Y se debe, Señor, a nuestra incredulidad. Pero tú, Señor, nos has dicho ahora que debemos creer a pesar de nuestra incredulidad. Y tú, Señor, nos recibes. No nos echas fuera. Oh, Señor, cuán bendita y cuán grande es tu compasión por nosotros. Ahora, Señor, te rogamos y te pedimos humildemente que esta palabra predicada, anunciada, sea, Señor, fructífera en nuestras vidas, en mi vida, Señor. Señor, yo como pastor y ministro de la palabra de esta iglesia, soy completamente débil, impotente, no puedo hacer nada, Señor. Nada, Señor. Nada significativo, nada bueno, nada trascendente. Pero tú sí, Señor. Tú salvas, tú perdonas, tú transformas, tú redimes. A ti, Señor, te alabamos. Y a ti, Señor, te honramos en esta hora. Recibe nuestra adoración y nuestra gratitud en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Tomemos un tiempo, hermanos, para adorar al Señor con el himno Comprado con sangre por Cristo. Y mientras entonamos el himno, se pueden también recibir las ofrendas y diezmos preparados a través de nuestros hermanos diáconos.
Hermano Daniel, da gracias al Señor por las ofrendas recibidas.